Ahí teníamos ese breve video que nos mostraba la realidad de la pandemia, los platos en el lavaplatos, todos trabajando, planchando, haciendo el almuerzo. En fin, es lo que hemos estado hace ya un buen tiempo. Y para hablarnos de eso, de justamente lo que hice en pantalla, ¿no? Cómo ha estado el proceso de la digitalización en las pymes, la evolución, casos y consejos prácticos que sin duda son muy valorables en este minuto, que alguien nos puede decir con casos prácticos y un poco nos muestre el camino. Es que quiero ir presentando a Inti Núñez, que nos va a estar acompañando en el día de hoy en esta sesión de webinar, y desde ya agradecer obviamente a Inti que nos está acompañando en la jornada del día de hoy con este importante tema y cómo acercarnos en base a también su experiencia y todo lo que ha estado viendo como presidente del CONPITE, como a cargo de la Universidad de Concepción de la área estratégica y sobre todo con mucha experiencia en pymes, participando también en programas digitalizados en Teleempresa. Así que, Inti, si estás por ahí para poder ir conectándonos y así comenzar con la sesión del día de hoy. Desde ya agradecerte, como siempre, un agrado, un honor compartir pantalla contigo, Inti. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Te cedo el micrófono a la pantalla, nos focalizamos en la presentación y ahí nos vemos al final con las consultas de todos nuestros conectados. Un gran abrazo, Inti, mucho éxito y gracias por estar ahí. Bien, muchas gracias, Andrés, muchas gracias ahí a ProPyme, por la invitación y encantado de poder estar esta mañana con ustedes. Yo voy a ir recorriendo una presentación y voy a ir contando de la digitalización y que obviamente se ha visto muy acelerada por la pandemia, pero que aún hay muchas brechas que abordar y por lo tanto muchas oportunidades y que también las empresas de menor tamaño están siendo más lentas que las más grandes. Es decir, hay una correlación directa entre una correlación inversa, en realidad, entre el tamaño de la empresa y el avance de la digitalización. Entonces, vamos a ver, voy a la presentación y ahí, bueno, ¿cuál es el problema central? Y ahí hay un dibujo de lo que está pasando en las empresas españolas, y muy generalizado, mucha pyme ahí, es que las empresas se deben digitalizar. Es decir, la próxima era va a ser digital. Quien no sea digital va a tener una merma en sus ingresos muy fuerte, en las ventas, en todo lo que hace. Esto es como poner el ejemplo de los talleres mecánicos, que quien no se digitalizó, no compró máquinas para entender los autos que hoy día traen computadores, entonces quedó fuera del mercado y al quedar fuera del mercado solo puede cambiar ruedas, ¿no? Entonces las empresas se deben digitalizar para entrar de buena forma a la siguiente era, ¿ya? Y ahí en el dibujo ese que estaba mostrando dice 62% de las empresas no disponen de estrategia digital, ¿ya? Y esto es lo que pasa, que si bien necesitamos digitalizarnos y la pandemia nos ha empujado hacia adelante, no siempre tenemos un plan de digitalización y tenemos una forma de mirar cómo viene el futuro. Y ahí las micro y pequeñas empresas son muy heterogéneas para atenderlas de una, es decir, hay mucha heterogeneidad y por lo tanto tampoco se puede dar una receta única para decir usted esto es lo que tiene que hacer, sino que dependiendo del tipo de empresa, obviamente tiene que haber un plan y tiene que haber un entendimiento y tiene que haber una lógica de cómo el modelo de negocio avanza hacia la digitalización. Hay una gran cantidad de buenas soluciones hoy día en Internet, hay muchas cosas hechas, no hay que estar haciendo cosas propias, hay que subirse, pero ahí en ese hay que subirse, hay que tomar también buenas decisiones, ¿ya? Hoy día, no sé, si hace 3 años existía una sola plataforma para ver videos online, hoy día hay 5 o 6 que podemos estar disponibles y contratarlas en la casa. Lo mismo ha pasado con todas las herramientas que apoyan las distintas funciones de las empresas. Y por lo tanto, ahí hay que saber testear cuáles son las que requerimos, cómo las requerimos y por qué optamos por ellas. La transformación digital es un proceso evolutivo de aprendizaje en el tiempo por los equipos de las empresas. Lo otro es que la transformación digital, lo que nosotros llamamos la digitalización, y esto ya es muy repetido, sucede más que a través de los instrumentos que están, que ustedes tienen computadores o tienen smartphones que son muy poderosos y por lo tanto desde las microempresas hasta las empresas medianas pueden tener muchas máquinas que utilizan a
a medio andar, por así decirlo, o no le sacan todo el provecho que le podrían sacar, es porque la digitalización pasa más por el cambio en las personas. Y ahí es que hay que hacerse cargo de la transformación digital desde el todo de la empresa, ¿ya? No es solo la compra de las máquinas o la puesta en valor de esos smartphones y de esos computadores personales, sino que también tiene que ver con los procesos de la empresa y con cómo las personas entienden el proceso de digitalización y lo aceptan y evolucionan dentro de ese proceso. Desde la migración del modelo análogo a el modelo digital. Ahí también en este dibujo decíamos que, bueno, que casi el 100% de las empresas en España tiene acceso a Internet, pero después se ve como gradualmente en la utilización de otros de otros medios para conectarse y para aprovechar la digitalización va bajando hasta que prácticamente desaparecen en el uso, ¿no? Ahí dice que esto, que ya es un gráfico un tanto como hace 2 años, dice que solo un 16% de las empresas antes de la pandemia vendían online, ¿ya? Obviamente ha aumentado mucho, pero aún hay bastante brecha. Y lo que pasa es que mucha gente accede a uso de Internet, tiene Wi-Fi, tiene web, tiene obviamente redes sociales, pero el uso de muchas de las herramientas que le pueden hacer mayor mella al negocio es bajo aún. Las empresas deben aprender a aprender, necesitan saber cómo incorporar nuevas capacidades. Es decir, acá es donde las empresas tienen que salir del día a día, de lo que hacían todo el tiempo y deben empezar a generar capacidades de aprender, ¿ya? Generar, y eso es una de las cosas que es clave en la transformación digital y en la nueva era, es que las empresas tengan tiempo y personas aprendiendo, ¿sí? ¿Dónde están mis horas donde yo estoy aprendiendo? ¿Dónde están las personas que están aprendiendo? Si una empresa la tenemos completa, no sé, vamos a una feria y tenemos una tienda de verduras y el trabajo que se está haciendo todo el día es limpiar las verduras, vender las verduras físicamente, luego empacar las verduras, guardarlas para el otro día y al otro día lo mismo, vemos que no hay ninguna hora para decir cómo podría ser esto digital o como para decir qué es lo que yo podría hacer mejor en términos de cómo me comporto digitalmente, ¿ya? Y ya sabemos que todas las empresas van a tener que comportarse de alguna manera digital, ¿sí? No por vender verduras en la feria yo no voy a ser digital. Cuidado que ahí está la operación, está la logística, está la cadena de frío, está la selección, están las ventas online y eso no va a ser menor en adelante. Entonces, ahí están las descripciones del problema. Las empresas se deben digitalizar, es un imperativo digitalizarse, no hay ni que preguntárselo. Son muy heterogéneas y por lo tanto las soluciones son bastante personalizadas. Hay muy buenas soluciones, pero hay muchas y por lo tanto hay que saber testear cuáles son las mejores para mi empresa y hay que poner horas de aprendizaje y hay que aprender a aprender en conjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Este es un gráfico del 2018 del Observatorio de la Universidad de Chile respecto a los negocios y se veía que la digitalización venía lenta en el 2018, es decir, 32% del comercio no tenía ninguna solución digital, ¿sí? Es decir, una de 3 empresas no tenía nada de digital el 2018, ¿sí? Y acá es donde vemos que estas son las empresas más grandes y estas son las empresas más pequeñas, ¿sí? En azul las empresas más pequeñas, y vemos las diferencias, es decir, 32 contra 17, 35 contra 20. Ahí es donde digo que la correlación entre el tamaño de la empresa y digitalización es inversa, es decir, a menor tamaño de la empresa, menos digitalización, ¿sí? Y aunque esto puede ser relativamente claro del por qué es así, es decir, a una empresa de mayor tamaño, más máquinas, más personas, más requerimientos de organización, mayores gastos de inversión y por lo tanto tiene una relación,
lo cierto es que hoy día la tecnología puede acceder a cualquier tamaño de empresa, ¿sí? Un smartphone es una herramienta muy, muy poderosa para una microempresa. Y ahí, esto es lo que decía la Corfo, con ayuda de Wow Group, que en el 80% de los casos no existe una cultura del dato. Es decir, la gente, si bien accede a las redes, ocupa páginas, está en el mundo digital, no mira cómo es su interacción con el mundo digital. Es decir, no tiene la cultura de la analítica, del análisis y de mirar qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar con la empresa en el mundo digital a través del análisis. Solo el 9,5 utiliza alguna herramienta de ciberseguridad. La ciberseguridad está muy temprana, la gente no la ha ido adquiriendo. Solo 1,6 había realizado teleconferencias, ¿sí? El trabajo a distancia. El 42% de los casos gastaría como máximo 2 UF mensual en tecnología, es decir, tampoco existe una correlación de cuál es el gasto ni están los recursos para hacer una transformación digital. La transformación digital requiere recursos, es como cualquier inversión. Y por lo tanto, si yo quiero ser digital mañana, tengo que dejar recursos, tanto de personas, de tiempo, como de dinero para inversiones, ¿sí? Y esto sí que es preocupante porque la transformación digital o una empresa digital requiere gasto digital, ¿sí? Y en eso estamos muy bajos en general en los benchmarks del país frente a las economías desarrolladas. El 6% de los casos gastaría más de 10 UF mensual en tecnología y ese mismo porcentaje no está dispuesto a gastar en tecnología. Bueno, muy poca gente tiene la conciencia de que hay que gastar en tecnología. El 71% aplicaría nueva tecnología en venta, pero solo el 1,8% en las finanzas. Las empresas tienen estas dos almas. Tienen la gerencia comercial o tienen la comercialización, que es la venta, y tienen el orden, que es las finanzas. En ambos dos se puede sacar rédito. Es más, uno de los réditos más tempranos que se puede sacar es en el orden. Es decir, ordenar las finanzas, ajustarlas, puede ser incluso más rápido en términos de eficiencia que la amplificación de las ventas. Y por lo tanto, ahí también la conciencia es que la digitalización no es solo marketing digital, no es solo páginas web, no es solo mejorar la comercialización, sino que también es orden, es mejoramiento de la operación, es que la empresa sea una empresa más eficiente y sofisticada, ¿sí? Y el orden puede significar mejorar muchísimo los tiempos de entrega, mejorar también los costos, la eficiencia y por lo tanto mejora toda la salud de la empresa. ¿Ya? Acá está la siguiente, ya esta es de 2021 de la Cámara Nacional de Comercio y lo que dice, y aquí vemos números donde la pandemia aceleró efectivamente la adopción tecnológica y aquí está avance, ¿cierto? 34, 16,4 en términos de la transformación digital por sector. Hoteles y restaurantes un 30%, sobre todo los restaurantes con las aplicaciones han subido, pero y de nuevo, las empresas medianas o las empresas pequeñas tienen mejor performance que las empresas micro, ¿no? Pero acá también estos números dicen que esta escala es de 1 a 100 y por lo tanto estos números de 16,7 denotan tremendas brechas de alcanzar por el modelo digital, ¿sí? Es decir, si bien se ha avanzado y se ha avanzado mucho respecto de cómo estábamos, el doble se ha doblado a cómo estábamos en 2018, lo cierto es que todavía queda una tremenda brecha por abordar, ¿ya? Y ahí está, de nuevo, de la misma fuente, la Cámara Nacional de Comercio, que a las empresas les falta claridad respecto de sus alcances, es decir, para los números que tenemos hay bastante optimismo en muchas de las empresas, ¿no? De cómo lo cierto es que sí se está avanzando, pero de que uno logre decir que hay una gran cantidad de empresas en el rango alto de digitalización, esto parece ser demasiado optimista, ¿sí?
y por lo tanto hay que tener mejores mediciones y entender mucho más lo que es el negocio digital. Se deben generar más luces sobre el potencial de lo digital en los próximos años. Esa es la primera parte y en el resumen es que hay mucha brecha por abordar. Si bien la pandemia nos ha puesto señales y ya hay claridad y todas las empresas entienden lo que es lo digital, lo cierto es que hay brechas por abordar y hay que seguir avanzando. La transformación digital desde la oferta, desde lo que le pasa a la empresa, va desde el modelo análogo digital, que es que el mismo modelo que yo tenía de venta, le pongo una carcasa digital y mejoro el modelo análogo, lo vuelvo digital. Luego está cuando la gente empieza a aprender lo digital y empieza a generar plataformas que habilitan nuevos negocios y por lo tanto está una fase de habilitación digital donde empiezo a mirar otros negocios y donde empiezo a ver otra forma de interactuar. Y finalmente está el modelo de negocios digital donde lo digital manda, ¿sí? Entonces tenemos desde un modelo análogo digital, que es un restaurante que básicamente lo que hizo fue poner una página web y aceptar compras por la página web, pero sigue haciendo la comida y todo lo que hace de la misma forma y por lo tanto es un cliente más, solamente que es un cliente digital, a que la plataforma me empieza a pedir algunas cosas customizadas o yo tengo combos que hago solo para el mercado digital y entonces me adapto y ahora tengo una carta de hamburguesas que va solo por lo digital o horarios donde me empiezo a mover hacia lo digital y entonces empiezo a generar un área de negocios digital dentro de mi mismo restaurante al modelo de negocios digital, donde ya lo digital manda, yo estoy viendo la analítica y con la analítica soy capaz de empezar a difundir y hacer pedidos e incluso adelantarme o hacer movimientos desde la plataforma digital hacia la cocina. Es decir, lo que manda es la plataforma digital y el modelo de negocios digital. Entonces, esa migración se va dando y este dibujo lo que hace es que es como ir subiendo un cerro, ¿no? ¿Y por qué es como ir subiendo un cerro? Porque en la medida en que yo voy habilitando, es decir, subo un poco más el cerro, empiezo a mirar mis clientes de otra manera y empiezo a mirar el panorama de negocios de otra manera. Estratégicamente empiezo a generar, esta es una estrategia evolutiva, donde el aprendizaje me empieza a dar luces de nuevas cosas que yo puedo hacer a partir de ir habilitando los medios digitales. Y esto es lo importante para las empresas, es no solo habilitar las cosas digitales, sino que someterse al aprendizaje digital de manera de que vayamos creciendo en esa evolución y vayamos mirando cómo los negocios empiezan a cambiar, ¿sí? Es una evolución donde quien adapta antes el modelo de la nueva era tiene ventajas porque tiene mayores mercados. Es decir, quien antes mira la analítica, quien antes se da cuenta de esos nuevos mercados, es alguien que va a tener muchas oportunidades, ¿sí? Ese es el caso, no sé, de Drefkila, no sé si lo ubican, que es un músico trapero que a los 18 años empezó a ver las redes sociales, hoy día tiene 700, casi 800.000 seguidores y por lo tanto su manera de hacer negocios ya es totalmente distinta. Ha ampliado el número de productos, ahora saca cosas de diseño y entonces con esa base de 800.000 clientes puede hacer negocios que otros no pueden hacer. Firmó un acuerdo con casas de música y todo porque tiene un mercado que lo tiene ya cautivo en sus redes, ¿no? Entonces, lo primero es que la transformación digital desde la oferta, nosotros tenemos que ir habilitando, pero además tenemos que ir aprendiendo para mirar cómo se amplían los mercados. Lo segundo, desde la demanda, es entender la sofisticación. Es decir, las redes sociales empiezan a sofisticar los productos y empiezan a pedir cosas distintas al mundo análogo, ¿sí? Y desde la demanda, entonces, este es el mercado del producto análogo y se va expandiendo la sofisticación porque el producto digital tiene que trabajar tanto con precio como con tiempos distintos. Y entonces ya un atributo puede ser el tiempo de entrega o de todas maneras las variables de precio y la segmentación de precios, ¿no? Entonces, el mercado digital es mucho más sofisticado que el mercado analógico, ¿ya? Y ahí yo puedo jugar con distintas cosas que antes no jugaba en el mercado análogo. Por así decirlo, el restaurante solo
llega la gente y quiere almorzar en un cierto horario. Pero el restaurante digital puede trabajar de otra forma y por lo tanto puede tener variables de precio distintas y también variables de tiempo de entrega distintas. Entonces el mercado digital es un mercado mucho más sofisticado que tiene muchas más variables y mucho más oleaje, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Felipe Abello en pandemia? Y ahí es que este personaje lo que hizo fue variar su modelo de negocio. Él era muy exitoso en eventos analógicos, ya directos, mucho con su propio público. Pero cuando viene la pandemia, entonces se amplía y hoy día está por redes sociales y ya va en 187.000 seguidores en Instagram. Vende espectáculos, yo creo que todas las semanas prácticamente está sacando cosas y se ha vuelto muy exitoso hoy día en las redes sociales. Y esta es una transformación digital bien interesante. Ahí quiero hacer una encuesta, no sé si se puede hacer una encuesta, André. ¿Sí? Entonces vamos a poner una encuesta. Ahí está publicada. Por favor, a las personas digan en qué estado están de su transformación digital o cómo consideran que están en su transformación digital. ¿Bien? Ahí vemos la encuesta, ya están contestando bastante gente, pero lo que pasa es eso, que al final, y eso es lo que quiero mostrar, es que con la mano en el corazón, por favor contesten, pero que aún hay una tremenda brecha por abordar en lo digital, ¿sí? Ahí tenemos que casi el 30% está en un nivel bajo, medio bajo un 40%, medio un 25%, y eso lo que indica es que hay mucho por hacer, ¿ya? Pero en ese mucho por hacer hay mucha oportunidad y por lo tanto no hay que verlo como un castigo, sino que en alguna medida hay que verlo como una oportunidad. El mundo digital se está desarrollando, están cambiando las demandas y va a seguir estando. Lo otro es que alguna gente piensa que va a volver lo antiguo después de la pandemia, pero yo creo que la mayoría sabe que la pandemia cambió el comportamiento. Y al cambiar el comportamiento, el mercado digital se está asentando y se va a quedar, ¿ya? Si bien va a haber un hibridaje, obviamente, lo cierto es que el mercado digital no se va a retirar, ¿ya? Y por lo tanto, el ojo sobre lo digital hay que ponerlo. Lo otro es que lo digital va a abrir otras oportunidades. Las fronteras de los mercados cambiaron para casi todos los productos. Las personas que su restaurante atendía solamente una parte de la comuna va a poder atender mucho más y va a poder tener visión de expansión que va a ser distinta de lo que tenía. Por lo tanto, los mercados con lo digital se ampliaron de verdad para todos los productos, ¿sí? De nuevo, esa ampliación y esa sofisticación en precio y en tiempo. Ya, pues ahí quedó la encuesta, finalmente bajo un 30%, 31%, medio bajo un 45, 44%, medio un 22% y alto solo un 2%, ¿sí? Así que eso es lo que yo le digo que hay oportunidad. Vamos a seguir. Algunos casos. Mira, este es un caso interesante. Este es un caso de marketing digital, de comercio digital. Esta es una empresa que es básicamente digital. Y Rockers, que son unos muebles metálicos que yo creo que vienen del lado sur de Santiago. Yo me compré uno hace un tiempo, pero he visto que son muy famosos. Miren la cantidad de seguidores, 27.000 seguidores. Esto lo que hace es que esta empresa, con esa base de seguidores, ya tiene un mercado propio. ¿Ah? Esto es una pyme. Y por lo tanto, 27.000 clientes es una buena base. Esta es una oferta que es totalmente digital, que se ha expandido en los últimos 2 años. Miren el orden de su Instagram con todos los productos, la lógica de sus fotos, la calidad de las fotos de los productos. Ya han estado creciendo. Este es un ejemplo de manejo de todas estas herramientas de marketing digital y e-commerce que tienen que ver las nuevas empresas y ampliarse, ¿no?
En este caso, la venta lo hace, la toma de pedido es por la página, le dan una cantidad de tiempo en que le va a llegar en que te va a llegar el mueble eh, que se está construyendo, es decir, en el fondo solo construyen a pedido. Eh, Luego tú puedes hacer seguimiento, que es un seguimiento bastante básico, y si no se está cumpliendo alguna de las cosas o quieres preguntar algo, acá está el WhatsApp, ¿no? Entonces es una pyme bastante cercana, que se saltó toda la cadena y además debe tener bastante poca merma porque construye a pedido, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de un caso de marketing digital, los muebles estos rockers, ¿sí? Voy a poner de ejemplo también Compire, que es la empresa de asesoría donde soy presidente y soy socio y cofundador. Y nosotros teníamos una empresa de asesoría pyme con 5 oficinas en el país y que era todo directo, porque una de nuestras diferenciaciones era justamente el trato personal, el trato, y cuando viene la pandemia, tenemos prohibición de acercarnos a nuestros clientes y para nosotros nuestro modelo de negocio cambia totalmente. Entonces nos lanzamos a lo digital, de nuevo, acá está este Instagram, nosotros somos más fuertes quizás en otras redes, porque tienen más que ver con nuestro negocio, pero ahí está el orden, ahí están todos los eventos que se están haciendo, el contacto digital con las personas y lo más importante es que pudimos pasar en menos de un año todas nuestras consultorías a teletrabajo, es decir, hemos atendido a más de 400 empresas el año pasado, 450 empresas el año pasado y todas en forma remota. Y que, de nuevo, con herramientas de colaboración, de seguridad, de conectividad, ocupando esta herramienta en particular, que es Mural.co, que nos permite co-crear cosas y trabajar con las empresas que estamos atendiendo. Y aquí está, por ejemplo, todo el ejemplo de los productos del sur, donde en la zona sur hicimos un producto para microempresarios, Potencia Los Ríos, que ha atendido ya más de 200 empresarios, me parece, y en la provincia de Palema, donde se está haciendo la reactivación del turismo, que las empresas turísticas también han estado empezando a tratar de ver cómo van a reactivarse. Ahí un saludo grande a una empresa que no está en Palena, que está en Coyhaique, que me escribió por interno, Turismo Aoni, ¿sí? Rafting, que es el del tipo de empresas que se están aumentando o tratando de volver a tener clientes a distancia, ¿sí? Un gran saludo para Coyhaique, para Turismo Aoni de Felipe Vega, ¿sí? Entonces, sigamos, este es el caso del teletrabajo, entonces ya mostraba que obviamente lo primero, lo más grande, lo que más han aprovechado las microempresas y las pymes es pasar a tiendas virtuales, todas las herramientas de marketing digital, de comercio digital, de cobro digital, pero luego está esta, que es el teletrabajo y que son todas estas herramientas de colaboración, herramientas de seguridad, herramientas de conectividad, donde, de nuevo, así como el marketing digital y las tiendas virtuales van a quedar, también van a quedar las herramientas de teletrabajo, ¿sí? Las formas de trabajo van a cambiar en las empresas y modifican los costos también, así que es importante que lo tengan en vista para finalmente pasar a las herramientas de productividad, que ya son las de operación, de costo, que son todos los ERP financieros, las capacidades de ordenar, las agendas pro, tener mucho más orden en la operación de la empresa. Me acuerdo que en Digitalizados, el último capítulo, veíamos el uso de la Agenda Pro por una empresa de cafetería para buquear a sus clientes y para hacer toda la logística y operación. Saludos ahí a la empresa del último Digitalizado, no me acuerdo el nombre, pero que estuvimos trabajando con Agenda Pro. Y este caso, y el caso que voy a llevar, es el caso de el trabajo del Centro para la Industria 4.0, que tiene una facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, donde aquí aparecen todas las cosas que se están haciendo. Aprovechen todas las oportunidades que hay en la red. Aprovechen todos los cursos, las capacitaciones como estas de ProPyme. Felicitaciones a ProPyme por la cantidad de cosas que ha estado haciendo.
porque todas estas cosas se aprenden y hay muchas oportunidades. En este caso es un programa en la región del Biobío, del Centro de Industria 4.0, donde aquí se ven todo. Estos son clases sobre sensores, ajustes en la cadena de producción, donde se tomaron alrededor de 90 empresas para capacitarlas, pero se trabajó en proyectos con casi 30 empresas, donde se mejoró, por ejemplo, esta es una empresa que es VIXA, que es de Los Ángeles, donde se mejoró a través de sensores y toma de cuál es la posición óptima de corte para los troncos de aserrío, ya que está tan escasa la madera. Aumentó muchísimo la demanda por madera y por lo tanto esto es un sistema de manejo en la operación de orden y que mejora y mide los troncos desde que entran hasta que salen la cantidad, optimizando la cantidad de madera y optimizando toda la operación del aserradero en términos de conectarse también la operación con lo financiero. También se trabajó con metalmecánica, ¿cierto? Aquí metalúrgica me gusta mucho esta que se llama Metalúrgica INTI, ¿sí? Y que también, de nuevo, está haciendo mucho más eficiente su proceso de operación y mejorando todo lo que es el orden interno. Y en este caso también Inapel, que es una empresa de provisión de pellet, que mejoró el trato y los sensores sobre las máquinas que tienen, de manera de tener mucha menos fallas en la cantidad de máquinas, bajó muchísimo la cantidad de fallas y por lo tanto la cantidad de producción de pellet se aumentó. Entonces también están todas estas herramientas de productividad que son sobre el orden interno de la empresa. Este es el caso de 30 empresas de la región del Biobío, como están VIXA, Inapel y la metalúrgica INTI, entre ellas como ejemplo, que han mejorado sus procesos a partir del uso de herramientas de productividad. Entonces, la última parte, y ahí es que esta lámina la he puesto varias veces en algunas cosas porque me parece muy interesante el artículo este, donde dice que los 5 imperativos para esta nueva era digital son una, y lo que hemos visto en la digitalización del aprender, es el aprendizaje. Es que las empresas tienen que dedicarle tiempo al aprendizaje, a saber qué es lo que hay en la red, dónde están las capacitaciones y entender que parte del negocio es aprender sobre esta nueva era digital, sobre los nuevos clientes digitales, sobre el mejoramiento de la operación. Lo que hemos visto es que las empresas que están más dispuestas a aprender son empresas mucho más flexibles y que les va mucho mejor en este medio digital. Dejar tiempo para aprender. La otra, la resiliencia. Entender que los negocios son de mediano plazo, no dejarse caer y mantenerse activo. Ser resiliente, porque los mercados vienen mucho más rápido. La imaginación, expandir la creatividad, querer generar mejores productos y entender al cliente. La imaginación y la creatividad debe tener un espacio en la empresa. El encaje con el mundo digital, dedicarle tiempo a entender el mundo digital, cómo vienen, mirar las nuevas demandas, mirar cómo están las demandas de los jóvenes y finalmente participar de ecosistemas, que significa estar en todas estas charlas, entender quiénes están en el entorno, generar negocios colaborativos, participar y entenderse con las universidades, dialogar con todo tipo entre la gran empresa y la pequeña empresa, diálogos constantes, mucha capacidad de comunicación. Entonces, estas son capacidades que hay que tener en la época de la digitalización y aquí están las recomendaciones, ¿no? Los consejos. ¿Cómo digitalizar exitosamente? Bueno, uno, generar un plan para digitalizarse. Es decir, tener una visión, rayar en alguna parte, hacerse un plan, ya sea con un modelo, con el modelo de negocio o algún tipo de estrategia donde nosotros seamos capaces de fijar un objetivo y un rumbo, dar una dirección a la digitalización. Si no tiene una dirección, entonces uno se pierde con los instrumentos que va comprando y piensa que cada cosa ya está hecha y no ve todo el sentido del cambio en la empresa. Y por lo tanto hay que darle un sentido al cambio de la empresa, una cierta gradualidad, es decir, unos pasos, no hacer todo de una vez, tiempo, darle tiempo de calidad al aprendizaje y recursos para el aprendizaje y el cambio,
es iniciar con algo simple, ¿sí? Es decir, ir evolutivamente desde lo más simple a imaginar un mundo donde estemos, las cosas que estemos haciendo sean más complejas, ¿no? Entonces, lo primero y el consejo es generar un plan, ¿ya? Generar un plan, generar una estrategia, darle sentido a la digitalización. Lo segundo, buscar victorias tempranas, es decir, buscar un algo que hacer, entrar a lo digital con un algo que ojalá sea impactante y de bajo costo, ¿sí? Es decir, que todos lo noten, que la empresa lo note, que yo lo note, pero que sea, ojalá, con herramientas probadas, que no tenga un tremendo costo para la empresa. Ir por herramientas ya probadas, es decir, las pequeñas y sobre todo las microempresas, no pueden estar inventando sus cosas, ¿ya? No pueden depender de un proveedor para una solución única. Y por lo tanto, el consejo ahí es ir por herramientas ya probadas, que estén en puntos álgidos de las necesidades de cambio, es decir, del dolor que tiene la empresa, con responsables a cargo y con un cierto permiso para fallar y reuniones de avance y apoyo, es decir, tomar y construir una victoria temprana, no hacer una cosa aislada que se nos vaya de las manos y que al final sea un fracaso en la digitalización, ¿sí? Hacer algo simple, con encargados, de manera de que todos estemos mirando y empezar un camino exitoso desde temprano. Lo tercero, preparar la empresa para el cambio, es decir, generar grupos de aprendizaje, diálogo, capacitación, entrenamiento. Si la empresa mirar el modelo de negocio, alivianarse de activos, es decir, no confiar en los activos, sino que más en el conocimiento, y por lo tanto es que si yo antes en el restaurante físico tenía demasiados activos, era muy grande algunas zonas, tratar de alivianarse de esos activos en la medida de irse al delivery o no invertir tanto en activo físico, por así decirlo, sino que tratar de ir más hacia activos de conocimiento, hacia los intangibles. Ordenar la empresa para tener recursos de inversión. La digitalización requiere inversión y dedicar tiempo a planificar y revisar, a retroalimentarse, a aprender y ser flexible, ¿ya? Entonces, prepararse para empresas que van a cambiar y que tienen que ser flexibles y que tienen que tener equipos bien compenetrados en lo que hacen, con mucho diálogo y mucha capacidad de aprender, ¿sí? Y mantener una empresa que tenga la capacidad de invertir y no jugársela por activos físicos que después nos vuelvan lentos y poco flexibles. Yo diría que por ahí vamos. Este es un ejemplo, un restaurante. Se los dejo ahí en la presentación de cómo se va ajustando y va ajustando su modelo de negocio y cómo se ajusta el proceso digital también, ¿sí? Y para cerrar, y quizás con esto, y pongo el ejemplo de la fuente alemana, que al parecer le hubiese costado la digitalización, le costó mucho volver, pero que ya volvió y volvió con todo, donde aquí está habilitando su Instagram, le falta poner más cosas quizás, pero ya tiene 13.500 seguidores, lo cual ya le da un buen mercado y obviamente tiene ya las fotos de su producto que nos invitan a disfrutar de ello y se está volviendo cada vez más digital. La digitalización no tiene por qué ser una tortura. La digitalización es el futuro. La digitalización va a ser la próxima era. Pero el mensaje es que aún hay muchas brechas por llenar. Tenemos que tener un plan. Tenemos que alivianar y hacer flexible la empresa y tener los recursos y a las personas para entender mejor la digitalización. Y tenemos que fluir al cambio con una actitud positiva, preparar la empresa para el cambio. Esta nueva era va a ser una buena era de muchas oportunidades, de una sofisticación en los productos, en los tiempos, en los precios y de mayores mercados. Pero tenemos que ir hacia ello con los recursos que requiere esta nueva era, con empresas más flexibles, más livianas en activo
y más enfocadas en el aprendizaje. Con eso estaríamos. Yo creo que hay otra encuesta. No sé si Andrés tienes una encuesta de salida para que la comentemos. O Sí, ¿sí? vamos a dejarla publicada entonces. La estamos compartiendo a través del box a la derecha. Dice mi plan de digitalización. Tengo una estrategia, tengo encargado y recursos, ya estoy haciendo proyectos o soy digital. Vamos a dar unos segunditos para van respondiendo. Vale, a ver cuántos tienen estrategia, cuántos ya tienen nombrado encargado, cuántos están haciendo activamente proyectos y cuáles se consideran que son totalmente digitales, ¿ya? Vamos a dejar unos minutitos mientras la gente va respondiendo. Solo recordarles que nos fueron consultando a través del chat que a partir de mañana, tanto el equipo como de Entel Empresas como nosotros, vamos a hacerle llegar a vuestros correos electrónicos la presentación de INTI con los datos que nos acaba de compartir, obviamente tal cual como lo dicen, para que lo puedan descargar, y también la grabación de la sesión completa para que también la puedan escuchar, ver, oír desde el punto de vista, digamos, de los conceptos que se abordaron. Entonces van a tener ambas información a disposición de ustedes para volver a revisarla con su equipo de trabajo, donde bien Inti nos comentó la importancia, ¿no?, de incluir al equipo de trabajo también en estos procesos de digitalización y que también a lo mejor ir adoptando esos conceptos y esos tips. Vamos a dejar unos segundos. El 50% de la gente tiene una estrategia, lo que es bueno, pero hay un 50% que tiene que, mira, esto de tener una estrategia es solo en un pizarrón, en un lienzo, como se les ocurra, conversar y tener un pequeño plan, ¿ya? Un pequeño plan. Pero ese pequeño plan le da sentido y dirección al cambio. Así que es muy importante. ¿Ah? Lo segundo, tengo encargado y recursos, y esto es más duro, que en general la gente, a veces cuando partimos una estrategia, no nos damos cuenta que hay que tener algo, un punto de focalización de qué es lo que vigilar y los recursos que hay que tener disponibles para eso. Es decir, si vamos a viajar y no tenemos recursos para viajar, el viaje va a ser muy duro. ¿Ya? Y va a ser poco eficiente. Por lo tanto, este es un punto a poner mucha atención. Y estar haciendo proyectos un 27%, mira, esta es una habilidad que se aprende, es como el deporte. Por lo tanto, hay que empezar a hacer. Y eso siempre genera aprendizaje y genera confianza. Por lo tanto, ahí es un punto también a tener en cuenta. Solo 27% está haciendo cosas, hay que hacer cosas, de un 75% que no está haciendo cosas, y por lo tanto hay que empezar a mirarlo, porque todos tenemos smartphone, todos tenemos algún acceso a internet y todo, que es lo que decía la encuesta española del inicio, y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y finalmente soy digital, solo un 4% se considera totalmente digital. Entonces, acá es donde decimos que hay un mundo de oportunidades, ¿ya? Con eso vamos terminando. Gracias, Inti, por tu exposición, por tu tiempo, por acercarnos esta evolución, cómo ha ido cambiando. Recuerdo, Inti, no puedo dejar de recordar, ¿te acuerdas el capítulo de digitalizados que participaste con la librería cuando los digitalizaste y fue en una primera etapa? ¿Te recuerdas solamente llevar su cuadernito, un Excel? Sí, pues, sí. Qué importante finalmente cuando uno, y corrígeme, puedo estar equivocándome, pero cuando finalmente uno habla de esa transformación digital o ese llevar tu empresa digital, uno piensa en hardware, desde hardware al software. Y me acuerdo en ese programa, porque finalmente digitalizaba, abarcaba mucho más de eso, pero cómo el primer paso fue el cuadernito de las chicas que llevaban el inventario. Mira, lo llevaste. Claro, eso es muy importante porque, mira, no es solo el hecho de que los números pasen de un cuaderno a un Excel, que ya es más seguro, ¿sí? Cuando es un Excel, además, que está en la nube, como un Office 365 que está en la nube, además te va a quedar guardado, no se te van a perder. Pero lo otro es darte cuenta que cuando nosotros empezamos a ver eso, que en el capítulo se ven pocas cosas, pero uno se queda conversando ahí con los empresarios, ahí esa era Pupilina. Le mando saludos a Pupilina y visítenlo porque debe estar muy activo en redes. Pero lo otro es que tú te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, cuáles son los días en que tú vendes más, a las horas que tú vendes más. Y puedes empezar a planificar tu año de otra manera y ser mucho más eficiente, por ejemplo, con
con el inventario. Entonces tú tienes que una tienda así, de repente tiene, no sé, me acuerdo otra, la última, que era Puerto Montt Rock, una cosa así, Sí, algo Puerto así. Rock, y que tenían tamaños de inventario que eran, no sé, un 50% más que lo que deberían haber tenido, lo cual significa millones para una empresa, ¿sí? Entonces, el orden es muchas veces más eficiente en tiempo en lograr que las empresas tengan recursos disponibles, ¿ya? En este caso, lo que estoy mostrando es que el hecho de ordenar las cuentas les empezó a mostrar una donde podían hacer mejores acciones de comercialización, donde tenían tiempos muertos y mejorar el nivel de venta en esos puntos, pero además les empezó a mostrar cuáles eran los productos que tenían más salida y cuáles no tenían tanta salida y dónde estaban los espacios de inventario muerto, ¿no? O Claro. que ya tenían que sacarlo a través de liquidaciones o cosas así, porque entonces, y ahí hicieron eficiencia de recursos, como te digo, 50% del inventario. Entonces, eso es lo importante, que la digitalización también te va mostrando otra empresa. Y al mostrarte otra empresa te da otras posibilidades de crecer. Claramente que sí, claramente que sí. Gracias, Inti, por ese input. Quiero comenzar a hacerte las preguntas que tenemos de los conectados, que son varias. Hemos ido agrupándolas, hemos estado chequeándolas y quiero partir con Cristian González de Mercolatina, que nos está acompañando hoy día, que está conectado, gracias, Cristian, y que resumió en un solo texto por la transición que tú tuviste, digamos, de la presentación. Y dice, mira, con respecto a las cifras de la primera slide, dice si tienen relación con empresas legales y tributariamente constituidas solamente, ya que él dice que uno de los fenómenos que ha acentuado es la informalidad respecto a la digitalización en las pymes. Y nos agrega una segunda parte que dice, ¿no sería bueno que los grupos asociativos empresariales, asociaciones gremiales, cámaras de comercio, etcétera, pudiesen articular programas de digitalización y soportes más potentes? Mira, lo primero es que efectivamente yo creo que esas cifras son más de empresas formales que informales, Sin ¿ah? duda. Y que probablemente empresas de un tamaño más pequeño mediano, más que microempresas. La digitalización y la pandemia lo que ha hecho es que ha hecho crecer mucha microempresa. Y sobre todo, no solo la pandemia, también la juventud. La nueva era viene muy digital. Y uno ve como en Instagram, por ejemplo, las tiendas de ropa es cosa de buscar y uno ve que todos están entre las joyas, la ropa, y efectivamente son tiendas poco formales, ¿ah? Claramente que Pero no sí. sé, yo creo que le dan una cierta dinámica. Así que sí, es cierto eso. Lo segundo es que cuando uno quiere acelerar la adopción digital, es bueno todos los programas que se puedan tener, desde capacitación, entrenamiento, acercamiento de las herramientas digitales, y eso a nivel de los municipios, de los gremios, de los gobiernos regionales. Yo creo que Corfo ha estado haciendo bastantes programas, nosotros participamos en 2 o 3. Eh, Cercotec está haciendo cosas, tiene su academia digital en línea. Los gobiernos regionales, el FIC que yo mostré de la industria 4.0, donde se hacen herramientas mucho más que son para empresas probablemente ya medianas y que tienen un nivel de producción distinto, que son los aserraderos, las metalmecánicas. Es un programa que está pagado por el gobierno regional del Biobío, un FIC regional, y que nos tiene muy contentos. Entonces, todo lo que se pueda apoyar y seguir apoyando, bienvenido sea, porque como digo, la brecha aún es bastante. Ahora, lo que sí podemos decir es que el otro día salía un estudio respecto de la digitalización en los países de Latinoamérica y Chile iba adelantado. Es decir, Chile ha estado respondiendo de buena forma y a mayor velocidad que otros países, pero de nuevo, hay una brecha y ojalá se hicieran más de esos programas. Sin duda que sí. Gracias, Inti, por sumar ahí a la conversación, Cristian, con respecto a tus consultas. Karina Báez, gracias, Karina, por estar presente. ¿La omnicanalidad es lo que se debería trabajar? Sí, Sí, sí. eso es, la omnicanalidad. Claro que sí, Karina. Varios canales, poder a llegar para varias partes al cliente. Sí, mira, lo que pasa es que hoy día tú tienes que manejar, bueno, es más fácil y además hay herramientas para manejar distintos canales. Hay herramientas, unas herramientas súper atractivas que son para manejar todas tus redes sociales Claro. en un solo punto.
La lógica es tener una página web central y después ir hacia las redes sociales, y las redes sociales se están segmentando por edad, por conducta, por psicología. Dentro de las redes sociales también hay distintas cosas. Entonces, sí, yo creo que hay que todo lo que se pueda hacer por segmentar bien y por llegar de la mejor manera a cada uno de los segmentos con ofertas de valor diferenciada, bienvenido sea. ¿Ah? Ahí yo ponía el ejemplo, creo que no lo puse en una lámina, pero veía el otro día a este muchacho Drefkila, de tener unos 22, 23 años, que partió en la cuarta región, yo creo que está en la cuarta región, y es impresionante cómo maneja la cantidad de cuentas de esto, de Instagram, de Facebook, y ahora va poniendo productos, distintos tipos de productos, compositor, cantante, ahora puso diseño, entonces puso ropa. Pero claro, cuando tú manejas un mercado de 800.000 clientes que los manejas tú, es muy potente. Y lograr segmentarlo y llegar por distintos lados es muy bueno. Gracias, Inti, por el aporte. Te voy sumando más consultas. Emiliano Figueroa Base 2 dice, ¿cuál dirías tú que son las principales herramientas de digitalización de las finanzas? ¿Te refieres a ERPs? Y también nos pregunta, ¿cuáles serían algunos ejemplos de objetivos del plan de digitalización? O de un plan. Lo que pasa es que la finanza, bueno, efectivamente son los ERP, y hay distintos tipos de ERP. Y hay un nivel que es la contabilidad, y que son las cosas ya más, ¿cierto?, más estructurales, más finas, y que en una empresa a un cierto tamaño es bueno tener un manejo muy asertivo de eso, muy online, ojalá lo más rápido posible, ojalá lo más claro posible y ojalá lo más detallado posible. Claro. Y eso está siendo posible con empresas de servicio que lo dan online, ERP, y está ese ámbito ya más de la estructura, que es más contable, y está la otra, la de las finanzas, que ya es la proyección, el presupuesto, la manera de mirar estratégicamente las finanzas, que para una empresa puede ser otra manera de verlo, y que también han avanzado mucho en los últimos 2 años, se han estado sofisticando y hay muy buenos ERPs partiendo. No me quiero casar con ninguno, en el sentido de que hay muchas herramientas digitales y que yo he visto en el último tiempo y que te dan otra manera de proyectar tu estrategia, ¿ya? Porque los recursos son necesarios para la estrategia y para el crecimiento. Es decir, acá los recursos, en el fondo me gusta poner el ejemplo de la agricultura, donde cuando tú tienes más agua puedes hacer más cosas. Cuando tú tienes más recursos en una empresa puedes hacer más cosas y definitivamente implica crecimiento, ¿sí? Y ahí hay muy buenos ERP, varios que son nacionales y que son cercanos y que están dando otra mirada sobre las finanzas y que son muy asertivos en poder a veces iluminarte, darte ideas, asesorarte sobre cómo construir una buena forma de crecer en tu empresa. ¿Sí? Claro. Sí, me refería básicamente a los ERP. Sí. ERP. ¿Y la segunda parte del objetivo? ¿O cuáles serían? ¿Los objetivos? Bueno, es que ahí los objetivos, cuando tú tienes objetivos y tienes una estrategia, que siempre una empresa con estrategia, mira, la estrategia es lo básico, la idea básica de la estrategia es que si tú tienes un plan lo haces mejor, porque focalizas mejor los recursos. Y por lo tanto, cuando se te junta la estrategia con buena capacidad de manejar los recursos, es muy bueno para la empresa. Lo contrario sería una empresa que no tiene un plan, no sabe en qué gastar sus recursos y por otra parte no tiene claridad de sus recursos. Y eso, en general, lo que te pasa con ese tipo de empresas es que se lo malgastan en cosas pequeñas. Y las cosas pequeñas no construyen buenos pasos agigantados hacia adelante. Entonces, yo te diría que los objetivos están dados por la estrategia. Ahora, lo más poderoso de eso en este minuto es que empresas que manejan bien sus finanzas, que tienen buena visualización de cómo hacer su presupuesto y todo, son empresas que crecen mucho más agresivamente. ¿Sí? Claro, eso. Sí, claro que sí. Con respecto a la primera parte, cuando nos comentabas de los procesos y las herramientas que hablábamos de los ERP, no anoté el nombre, disculpa, creo que era Germán, pero olvidé el apellido, no lo alcancé a anotar. Dice, ¿cuánto influye lo que yo pueda capacitarme en mi proceso de digitalización? Puede ser que las herramientas que hay disponibles suplan lo que yo no sepa y que la tecnología lo haga por mí. ¿Están así? Sí. Bueno, la tecnología hace muchas cosas por nosotros que nos cuestan,
por ejemplo, esto, el ERP probablemente sabe mucho más de finanzas que lo que yo sé y me puede dar datos de los cuales yo no me di cuenta, Claro, ¿sí? Donde yo estoy, la analítica te puede hacer ver temas de operación que yo tampoco me di cuenta. Y por lo tanto te ilumina un poco. Entonces es como, volvamos al caso de Pupilina, lo que les pasa a ella no es que no, sino que de repente en la tabla Excel tú empezabas y te das cuenta de cuáles eran los días en que vendías más, cuáles son los productos que vendes más, y te empieza a crear una cantidad de datos e información que antes tú eras ciego. Y por claro. lo tanto tú puedes empezar a manejar mucho mejor tu inventario. Ahora, cuando tú sumas eso más capacitación, cuando tú te das cuenta de que algo es necesario y te das cuenta de que el Excel te está dando cosas que tú no te habías imaginado y te empieza a capacitar en Excel, es como, es como un proceso iterativo que le llaman en innovación, que en el fondo es que tú te vas desarrollando las dos capacidades. Y por lo tanto ahí es donde la capacitación es muy buena, porque el hacer te va iluminando y estas herramientas y instrumentos te van dando más datos, te van habilitando y tú con la capacitación vas creciendo. Y entonces ahí, cuando se generan círculos virtuosos entre capacitación y habilitación de nuevos instrumentos para mirar una nueva empresa, es que las empresas cambian fuertemente. Sí, claro. ¿Sí? Ahí está el cambio. Gracias, Inti, sin duda. Ahí, atento. Te voy sumando, Olga Kostic. Gracias, Olga, por estar ahí. Un buen ejemplo de mejora en cuanto a digitalización es la facilidad con la que se paga el IVA mensualmente gracias a que se modernizó la plataforma de impuesto interno. Una micropyme requiere evolucionar y facilitar procesos tanto como las más grandes. Generaciones mayores pueden sentir temor a lo digital, sin embargo, a veces no se dan cuenta que están más digitalizadas de lo que piensan. Interesante reflexión la segunda parte, ¿no? Mira, lo que pasa es que lo que te pasa hoy día con las empresas es que lo digital ha ingresado. Es decir, es difícil pensar a una persona, un empresario que no tenga un smartphone. Hay muchas empresas como esta de aserradero, metalmecánica, que compran máquinas y las máquinas tienen una cantidad de información y tienen sensores y tienen cosas, y lo que pasa es que uno no los ve. Claro. Entonces lo que tú te encuentras en la empresa es que tienen más plataformas digitales que lo que imaginan muchas veces, y el punto es que muchas veces no le sacan provecho porque son ciegos a esas capacidades. Entonces, ahora, mira, tengo el Excel en el computador, pero yo sé ocupar un 10% de las herramientas de Excel. Claro. Ahora, como me siento con un experto en Excel, me parece fantástico, me genera unos dashboards increíbles, unas ecuaciones, una modelación que yo no vi, y probablemente algo de eso tenga que ver con mi edad también. ¿Ah? Ahora, yo creo que da lo mismo la edad, ¿no? Finalmente tiene que ver un oye, problema de la pero etapa 8 que dices, ¿no? ahí es interesante que se está produciendo un cambio generacional bien fuerte, no solo, y nosotros estamos viendo muchas empresas que están cambiando los liderazgos empresariales y está pasando a liderar un grupo que, si bien no es nativo digital, es como de 40, 50, mucho cambio, 30, 40, 50, a los creadores de las empresas que ya se están retirando, que tenían 70 hacia adelante. Porque muchos crecieron en la época de los 90, ¿no? Hay mucha creación en la época de los 90. Entonces, eso es interesante y eso da una oportunidad también a la digitalización. Sin duda que sí. Gracias, Inti. Muchos nos estaban consultando a propósito que hablamos de los RP y de otras herramientas y preguntando por herramientas. Entonces, los queremos invitar a visitar Digital Market, que es la tienda en línea que también tienen teleempresas, que se pueden encontrar muchas de las herramientas que es lo que nos están preguntando y que van aportando a la digitalización de los negocios, gestión en redes sociales, finanzas, contratos digitales, e-commerce, email marketing. Le estamos compartiendo nuevamente junto con el equipo de Entel también ahí el link para que puedan hacer clic y encontrar estas u otras herramientas y asesorías, y muchos dicen capacitaciones de estos como online, digamos, ¿no? Estos tutoriales. Bueno, digítenlo, o sea, revisen el Digital Market de Entel Empresas, que también tienen muchas herramientas para poder ir tecnologizando o digitalizando, bien digo, los negocios. Te voy sumando, Eduardo Acevedo, y te lo quiero llevar a tu experiencia, ¿no? Porque finalmente dice creo que falta apoyo estatal para el financiamiento para digitalizar los procesos. Estuviste gerente de Corfo en su tiempo acá, ¿no es cierto?, de emprendimiento. ¿Es tan así
siento que hay una inyección a eso, quizás desconocimiento o acceso a la información, pero en tu experiencia como gerente cuando estuviste en Corfo, ¿se meten lucas a estos procesos? Quizás no abarcan a Mira, todos. desde siempre se ha tratado de tener muchos programas de esto, probablemente, y hay, hoy día hay. Nosotros participamos en 2 o 3, estamos en Valparaíso, ¿no? Estamos en Palena, como que fue lo que yo mostré. En realidad no estamos en Valparaíso, estamos en la provincia interior, ¿ah? Ahí va. Pero bueno, participamos de proyectos en el norte, entonces sí, y hemos visto, por ejemplo, hay unos de recuperación del turismo, de Cercotec, hay varios que tienen algunas herramientas. Ahora, lo que pasa es que viendo la brecha, tú ves que hay harto por hacer. Sí, Y yo creo que además, estando en pandemia y en esta cosa de tratar de volver y mucho comercio que ha estado muy golpeado. sí, claro que Eh, sí. Ah, entonces, yo creo que sí, que obviamente uno es empático con eso, solidario y que sí hay un espacio para hacer una revolución en esto. claramente que sí. Que eso es lo otro. Yo soy pro inyecciones en el sentido de poder, porque he visto lo que significa acelerar estos procesos, ¿no? De buena forma. Y creo que esta es una forma de crear economía. Mira, no hay nada más sano para un país para recuperarse que recuperar el empleo y recuperar a las pequeñas empresas. Es Fundamental. decir, ¿por qué? Porque en el fondo te expande y no hay una herramienta tan poderosa para volver a tener sustento que recuperar a las empresas, ¿no? Así que sí, obviamente está ese espacio. Sin duda que sí. Gracias, Inti. Para ir ya finalizando, Jacqueline Rosales nos comenta, no solo basta digitalizarse, sino también manejar una estrategia digital que permita vender y ganar clientes. Pregunta, ¿cómo llegamos a eso? Es como la pregunta del millón, ¿no? Y también nos dice, ¿cómo evaluar nuestra pyme a través de métrica digital, pero de una forma simple si no hay un conocimiento previo? Mira, lo que pasa es que efectivamente lo que dice Natalie es totalmente cierto. Esto hay que tener un rumbo y una dirección. Luego hay que hacer cosas digitales y la gracia de lo digital es que te entrega muchos datos, Sí, que es la analítica. Y tú puedes comprar herramientas de analítica, todas las grandes plataformas tienen analítica y hay que ir hay que ir trabajando con eso. Y el trabajo que hay que hacer es entender al cliente. Es como que son herramientas nuevas con lo viejo, por así sí, decirlo. claro. Y lo viejo es acercarse cada vez más al cliente en este proceso de desarrollo de producto, desarrollo de cliente frente al diseño de los productos y servicios, ¿sí? En la medida en que tú vas diseñando productos y servicios de buena calidad y te vas acercando a tu cliente, tú vas siendo mucho más exitoso. Y eso con herramientas de analítica. Y en ese sentido, las empresas que ya van migrando hacia un modelo digital tienen dentro de sus capacidades, de sus tiempos, de sus procesos estratégicos, el ir mirando qué es lo que va pasando con los clientes a través de todas las herramientas de analítica. Eh, Ahí di ese ejemplo de los muebles, ¿no? Ujú. Que me parece notable porque creo que esa es una empresa prácticamente digital y que deben haber ido ajustando el gusto a un segmento de clientes bien particular, que está en toda esta cosa media industrial, que le llaman, que te diseñan, y se ve la línea de mueble, cómo lanzan su... Entonces deben tener buenos procesos de análisis, ¿ah? Y de marketing y diseño de productos y servicios. Eh, Eso. Sí, Claramente que ella sí. tiene toda la razón de nuevo. Sí, ¿Ah? sí, tan asertivos, tan hoy día, digamos, Sí, sí, claramente sí. a por sumar, ¿no es cierto? Mira lo que nos comenta Héctor Jofre, a propósito que nos van contando muchos ejemplos y se lo agradecemos a todos. Nosotros creamos un formulario Google para crear un sistema de información y saber las preferencias de nuestros clientes. Mm. Fácil. Mira, hay herramientas muy fáciles para acercarse a los clientes. Los formularios son, es decir, todas estas herramientas, ya que hablo de Google, de la plataforma, hay que sacarles un tremendo provecho. Y los formularios son fantásticos para manejar los inventarios, la operación, el conocimiento de los clientes, las encuestas. Entonces, hay muchas herramientas que el Office 365 es una excelente herramienta para ordenar la empresa y sobre todo Claro. empresas que tengan un gasto que no sea muy grande y por lo tanto tengan que tener un gasto básico en las herramientas digitales. Pero esas herramientas, sacarles provecho, te entregan mucho aprendizaje, ¿sí?
y darse el tiempo para analizar. ¿Ya? Que eso es lo otro, que mira, yo trabajo ahí desde la universidad, desde el Compite, y lo que nos pasa a veces es que este mundo digital es muy rápido y a veces no nos damos el tiempo para mirar. Y yo me acuerdo que el otro día tuvimos una reunión y que sí, pues habíamos vendido una cuestión y yo quería un análisis de los clientes y nos tuvimos que citar, darnos un tiempo y una hora para analizar. Y cuando lo analizamos, vimos que ese era un tiempo ganado, porque habíamos aprendido bastante del análisis que hicimos y que era necesario. A veces uno no se da estos tiempos para analizar y aprovechar las herramientas. Las herramientas, hasta las más simples, te entregan mucha información. ¿Sí? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Y sobre todo el tiempo, como tú bien dices, de poder medir, ¿no? Obviamente el desconocimiento, ya está la otra vuelta de quién me puede ayudar o colaborar o enseñar. Partimos porque la brecha, además, no solamente el acceso, sino el desconocimiento del alfabetismo, que ya es un tema bien recurrente hace un tiempo ya. Entonces, claramente que en el concepto, y lo conversábamos antes de, ¿no? De que lo tengo interiorizado, lo tengo conceptualizado. Hemos ido como machaca desde hace un año justamente con diversas input de la digitalización en diferentes ámbitos, en diferentes áreas del negocio. Y siempre a veces sale la misma pregunta. Ok, lo adopto, lo entiendo, un proceso racional, lo entiendo, pero, chiquillo, me da para aprender el computador, manejar el mouse, mandar un correo. ¿Quién me ayuda? El hijo, el sobrino, los tiempos, la juventud de hoy. Entonces ahí es donde está el proceso importante, como tú bien creo que destacaste en algún minuto, de decir, bueno, con los que saben, asesorémonos. Y no siempre son millones y millones de pesos, sino simplemente poder generar, digamos, la instancia de colaboración o simplemente, como siempre lo digo en buen chileno, pastelar tus pasteles. Sí. Eso es. Claramente que sí, sí. Oye, los queremos invitar, además, lo estamos compartiendo a través del chat para ir finalizando, de profundizar obviamente con estos temas el centro de recursos en la comunidad de Entel Empresas, donde podrán también profundizar más en todos estos temas de digitalización. Tienen mucha información, videos, muchos papers, en fácil, ¿no? Desde el punto de vista que lo puedan estar compartiendo y puedan estar revisando y haciendo proactivo. Yo siempre invito a que la proactividad llama mucho más que la reactividad desde el punto de vista que los tiempos que uno pueda tener y manejar los propios tiempos es ir profundizando en lo que pueda estar necesitando. Y siempre acceder a esa información o siempre acceder por lo menos a la instancia de tener la información a la mano me permite tomar, creo que, mejores decisiones o me permite, por lo menos, tener, obviamente, la necesidad. Así que la invitación ya está por parte también del equipo de Entel y nosotros y de todo, de poder visitar Comunidad de Empresas. También les compartimos a través del chat para ir ya finalizando también Hablamos Digitalizados, un programa muy bonito que lleva su tercera temporada en Teleempresa. Creo que voy a dar una primicia, vendrá una cuarta, si no me castigarán, desde el punto de vista de que pymes, como les contaba en algún minuto, normales como las nuestras, y que con la asesoría de INTI y de otras personas que saben mucho, y en un tiempo es como un docu-reality, digámoslo así, lograron digitalizar en algunos procesos y en muchos procesos. Creo que, corrígeme con Pupalina, incluso después llevaste la tienda online, le llevaste los productos a la web o a la nube, sí. Web, carrito de compra. Entonces, finalmente no es difícil y creo que finalmente lo importante es siempre tener acceso a la info que nos permita por lo menos justamente acceder a ella y obviamente lo que necesite en decisiones poder tener acceso. Inti, te quiero agradecer enormemente tu tiempo, tu disposición. Me escriben por interno que Rodrigo Bon, un fan tuyo de ProPyme, te manda un gran abrazo. Y que un abrazo, Rodrigo. En tu nombre se los vamos a dar, que finalmente también te mando un gran abrazo y gracias por estar compartiendo y ante las empresas también por acercarnos en lo puntual a ti, pero también en este proceso. Así que, Inti, un gran abrazo. Gracias siempre por la disposición. Siempre será un honor conversar contigo y aprender. Así que un gran abrazo y que tengas linda jornada. Gracias, Andrés, y muchas gracias por la invitación. Oye, que estén bien. Gracias, Inti. Ahí estamos entonces con Inti Núñez, finalizando la sesión del día de hoy, agradeciendo a todos los que estuvieron conectados y los que se están conectando. Vamos a quedaron algunas dudas sin aclarar o conceptos a lo mejor de RPD. El equipo de Teleempresas va a retomar todas esas preguntas y se las va a poder responder a vuestros correos electrónicos y invitándolos siempre a informarse más allá de entregar obviamente una solución concreta, que es lo que tratamos, pero obviamente en una conversación y en una dinámica que finalmente generamos en este ratito, en esta conversación de este webinar del día de hoy. Agradecer a todos los que estuvieron conectados en el día de hoy, desearles una gran jornada,
para poder generar, digamos, una buena instancia, un buen día. Invitarlos cordialmente a nuestro próximo que vamos a venir, próximo miércoles 28. El viernes no tenemos secuencia, no tenemos calendarización, pero sí invitarlos desde ya y atentos a sus correos electrónicos que les vamos a hacer llegar la invitación de lo que vamos a estar conversando el próximo miércoles 28 de julio. Como adelanto, como teaser, dirían los jóvenes de la película, vamos a estar hablando y Corfo nos va a estar preguntando, mostrando la gerencia de redes y de desarrollo que tienen para el emprendimiento y para las pymes, un tema muy, muy interesante que nos va a estar mostrando cuáles son los beneficios a propósito de lo público, cómo puedo generar, dónde puedo enganchar. Vamos a estar con el gerente de redes de Corfo que nos va a estar mostrando lo que está hablando la gerencia. Y en un segundo término, lo comentó Inti, vamos a estar con el equipo de Compite, con Ramón Barros de la zona norte, de La Serena, donde está él, que vamos a estar hablando de la estrategia del negocio, desde apuntando ya un poco a cómo el desarrollo del negocio y en dónde poder focalizarnos desde el punto de vista de profesionalizar, entre comillas, desde el punto de vista de una estrategia del negocio, la venta, los flujos. Así que va a ser una secuencia muy informativa, muy interesante y atentos en lo inmediato que durante en estos días de hoy les vamos a estar enviando obviamente la respectiva invitación para que se puedan conectar a dicho webinar en lo posible sus agendas lo permitan. Como lo digo siempre, en nombre del equipo ProPyme, en nombre del equipo Entel Empresas, un gran abrazo con el cariño de siempre. Gracias por vuestra conexión, un gran abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan lindo día. Chau, chau. Gracias.